Comienzo presentando a nuestra historiadora, la maestra Catalina. La maestra Catalina Sáenz. Mientras tanto, queda un minuto para arrancar. Recuerden que estamos siendo muy precisos porque a las 7 de la noche tenemos otra reunión más que es referente al Pinacate. Entonces, dando las 6 en punto, estamos presentando a la maestra Catalina Sáenz mientras damos entrada a los demás colegas. Ella trabaja en la Universidad de Morelia como maestra y es maestra en historia, especialista y líder de la Asociación de Archivistas. Ella también tiene estudios básicos, bueno, su carrera base es la de historiadora, pero también es docente desde hace como 20 años y es maestra de la carrera de Arte y Turismo Cultural, además de contar con su nueva profesión como guía de turismo de la NOM 08, que la verdad nos honra con compartir sus conocimientos con nosotros. Y no me queda más, Catalina, que darte la bienvenida y adelante. Todos tuyos, mi querida amiga. Pues muchas gracias, Ros, por la oportunidad. Gracias a Ivonne, ¿verdad? Y vamos a hablar de un personaje que ha sido, pues, muy polémico, ¿verdad? Porfirio Díaz, el héroe olvidado. Ya desde el título empezamos ahí a polemizar un poco, ¿no? ¿Por qué el héroe olvidado? De hecho, el mismo título de olvidado se lo da Pedro Ángel Palou, un escritor muy importante y muy renombrado, que ha hecho biografías de personajes como Morelos o Zapata, ¿no? Cuando dice el mismo, bueno, en esta obra que se llama Pobre Patria Mía, que habla del exilio de Porfirio Díaz, él mismo dice, soy el olvidado. ¿Y olvidado por qué? Porque nuestra historia nacional, desafortunadamente, es una historia que nos han contado de bronce, una historia en la que suben a la palestra a grandes personajes y a otros los relegan, ¿no? Nos dicen es un mundo de héroes y villanos y esto debemos ya de quitarlo de nuestro, pues de nuestro imaginario. Por eso es importante que ustedes como guías tienen que aprender a discernir, aprender que no todos son héroes, no todos son villanos, ante todo son seres humanos con debilidades, con carencias, y por eso es el título, El héroe olvidado. Nos olvidamos de todo lo que de alguna manera Porfirio Díaz dejó como nacionalista, ¿no? Recuerden que él ayudó a expulsar a los franceses, peleó contra los norteamericanos, y esto se nos quedó en el tintero, lo dejamos a un lado. Entonces, bueno, con este pequeño preámbulo, vamos a hablar de este personaje, Porfirio de la Cruz Díaz Mori, ¿sí? Él nace, bueno, le titulé a esta parte que se llama La Matria, bueno, que no pueden escuchar, ¿verdad? La Matria se llama así, es un concepto que acuñó el gran historiador Luis González y González, historiador michoacano nacido en San José de Gracia y padre de la microhistoria mexicana, para definir el lugar donde una persona nace, donde una persona se desarrolla, da sus primeros pasos y tal vez se aleje de este lugar, a lo mejor para nunca volver como le pasó a don Porfirio Díaz, ¿no? Entonces la matria es tu terruño, es tu tierra, es donde donde se envuelves, tus paisajes. Lean y les recomiendo Pueblo en Vilo de Luis González y González. Ese es un plano de Oaxaca del siglo XVIII. Para el periodo en que nace Porfirio Díaz, Oaxaca era una ciudad que contaba de 170 manzanas, 15,000 habitantes, pero era una ciudad, podríamos llamarla sí, modernamente cosmopolita. Confluían gentes de diferentes niveles social, de diferentes estratos, y bueno, pues en este entorno es que va a nacer Porfirio Díaz. La familia de Porfirio Díaz se conformaba por sus abuelos paternos, Manuel Díaz y María Catarina Orozco, de origen español, aunque se está estudiando, Mariano Mori y Tecla Cortés, y bueno, ellos son padres de Petrona Mori Cortés, zapoteca, aunque en el acta que van a ver ahorita le ponen española. José Faustino Díaz, el padre de Porfirio, se va a cambiar el nombre más adelante a José de la Cruz. Él va a ser terciario de San Francisco, es decir, un laico.
pero incluso cuando muere va a ser sepultado en la iglesia de San Francisco. Era una familia profundamente religiosa, una familia que no tenía, digamos, pues escasez económica. Tenían un mesón, administraban el Mesón de la Soledad, que es como un antecedente de los hoteles, podríamos decirlo, donde llegaban los arrieros y donde confluía diferentes tipos de gente. Aparte de este mesón, contaba con un taller de herrería. Una familia de Oaxaca, en los documentos que Enrique Krause ha encontrado, dice que Faustino Díaz era un hombre pues ambicioso, no en el mal sentido, sino en el sentido de querer proporcionar lo mejor a su familia. Este matrimonio, bueno, cuando contrajeron matrimonio, él tenía 29 años, ella 15. Tuvieron 7 hijos. Desideria, Cayetano, bueno, aquí los tienen. Y Porfirio y Félix son los más reconocidos, digamos, o los que han trascendido a la historia. Y bueno, ella es doña Petrona Mori, un ejemplo de madre. Es una madre que, a diferencia, bueno, de las mujeres en esta época que tenían, digamos, la protección de un hombre, ella se queda viuda. Digamos, después de 25 años se queda viuda con 7 hijos. Pero ella administra el mesón que dejó su esposo, y cuando este mesón quiebra, por así llamarlo, se dedica a bordar puntas de rebozo. A ninguno de sus hijos les faltó educación, y que eso es algo muy importante. Ella fue una madre religiosa, protectora, una madre que dio todo por su familia. En la imagen que está viendo a la derecha es un costurero del siglo XIX, como un ejemplo. Y bueno, lo que están viendo ahí son, encontré con el señor Jorge Mejía Torres, es un investigador en Oaxaca. Son documentos, de la izquierda es el acta de matrimonio de los padres de Porfirio Díaz, donde nos dice, bueno, pues, curiosamente les digo, ponen como española a Petrona. De la derecha es el acta de nacimiento de Porfirio Díaz, nació en 1830, el 15 de septiembre, y en la parte inferior derecha está el acta de defunción de su padre. Él muere de cólera. Era una epidemia pues muy para la época, que diezmaba a la población en gran medida, y entonces, bueno, pues Petrona se queda con su familia pues para, pues digamos, educarlas. 7 hijos, imagínense en esa época, para mantener una familia enorme. Porfirio se hará cargo después de su familia hasta los 18 años. Este es el Mesón de la Soledad, lo que hoy dicen que es una escuela. Y bueno, pues también no podemos dejar de mencionar los grandes amores de Porfirio Díaz. Él tuvo 2 mujeres que fueron importantes en su vida. Una es su sobrina Delfina Díaz Ortega, le llevaba 15 años a su tío, y duran 13 años casados. De hecho, tienen 8 hijos, nada más llegaron 2 a la vida adulta, los demás murieron en el transcurso del camino, digamos. De hecho, ella tiene una infancia un poco triste. Ella era hija de pues una de las hermanas de Díaz, ¿no? Ella tuvo, bueno, la madre tuvo relación con un médico, pero este médico, que es uno de los botánicos más importantes también y cartógrafo en Oaxaca, ya estaba prometido, no se hizo cargo de la niña, obviamente, y entonces a la niña la madre la coloca en la puerta de la casa de el que fue su padrino, y la ponen como hija no conocida o hija de padres desconocidos. Más adelante su padre, Manuel Ortega, la va a reconocer, porque Porfirio Díaz le va a dar una diputación a cambio de que reconozca a la niña, bueno, a su esposa en ese entonces. Ella va a morir en uno de los últimos partos. De hecho, esto va a reconciliar, digamos, de cierta manera a la iglesia con Porfirio Díaz, ya que ella le suplica que por favor, pues tiene que, para poderse casar, digamos, y apurar la Constitución del 57. Entonces, bueno, esa es una anécdota. La otra mujer muy importante, bueno, aquí nada más les puse el nombre completo, que es María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Casteló, más conocida como Carmen Romero Rubio. Ella fue muy importante. Cuando se casaron, ella tenía 17 años, él tenía 51, cabe aclarar.
Ella fue su maestra de inglés. Entonces, pues ella, digamos, lo pule, le educa en la cultura y las costumbres. Era una mujer muy preparada para la época. Y ella le va a sobrevivir a Porfirio Díaz. Ella muere hasta 1944 en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es el entorno en el cual se desarrolla la vida de Porfirio Díaz cuando está en Oaxaca? Oaxaca se desarrolla entre la devoción y la diversión, entre los exvotos agradeciendo a la Virgen algún milagro y los juegos de azar, entre el diccionario de buenas costumbres, como el que ven a la izquierda, el abecedario de buenas costumbres, donde entre eso, por ejemplo, se dice que los jóvenes no deben escuchar las conversaciones de sus mayores, o que la suegra muele y muele. También las corridas de toros eran muy frecuentes, son actividades o diversiones públicas muy frecuentes en este periodo. Nuestro personaje, les decía, va a ingresar al seminario para estudiar el bachillerato. Va a estudiar 5 años, ingresa a los 13 años. Va a estar bajo la tutela de su padrino y primo, José Agustín Domínguez. Él fue obispo de Oaxaca y es muy importante, digamos, esta primera formación. A los 18 años se decide salir del seminario para también apoyar a su familia, pero ingresar al Instituto de Ciencias de Oaxaca. Este instituto famoso para estudiar leyes lo consideran cuna de herejes, ya que Marcos Pérez, el maestro principal, pues dicen que es el que introduce la masonería en Oaxaca. Porfirio Díaz no descuida sus estudios, pero tampoco a su familia. Él era autodidacta, eso es algo importante que hay que aclarar. Estudió, fue armero, zapatero, bibliotecario, tuvo muchos oficios. Y eso es algo importante, eso es algo que lo acompañó. Incluso por ahí también Krause menciona que construyó un gimnasio en su casa para ejercitarse, especie de gimnasio, digamos ahora en la época moderna, ¿no? Era un hombre con un temperamento también muy fuerte. Entonces, el contexto político en el que se va a desarrollar la vida de Porfirio Díaz en estos primeros momentos, a la izquierda, en la parte superior, tienen a Vicente Guerrero. Él fue traicionado por Anastasio Bustamante y fusilado en 1831. A la derecha, Benito Juárez, que fue gobernador y también fue presidente de la República. Él fue maestro de Porfirio Díaz en ese Instituto de Ciencias. Fue muy importante, digamos, había una relación hasta cierto punto cordial entre ambos, hasta que después viene la ruptura. De la izquierda hacia abajo es Marcos Pérez, el maestro del Instituto de Ciencias, por el que Porfirio Díaz tiene que salir exiliado de Oaxaca al rescatarlo durante la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla es la revolución que va a derrocar a Santa Anna, Antonio López de Santa Anna, que está a su derecha, ¿no? Que también pues gobernó durante mucho tiempo. De hecho, ese es el periodo en el que tenemos más presidentes. 25 presidentes que duraban desde segundos, minutos, horas, hasta días o meses, ¿no? Entonces, algo también que, por eso es lo que les decía, esta parte de el héroe es porque se nos olvida que era muy nacionalista. Él participó en la guerra México-Estados Unidos. El que estudió en el colegio militar fue su hermano, Félix el Chato Díaz. Él estudió en el castillo de Chapultepec, que era el colegio militar, y Porfirio se fue fogueando, digamos, o fue ascendiendo una carrera militar a base de armas. La guerra México-Estados Unidos, la revolución de Ayutla que le cuesta pues salir de Oaxaca, la guerra de reforma o de los 3 años de liberales contra conservadores, al lado obviamente de Benito Juárez, por eso también no podemos alegar o decir que es algo muy importante y los guías lo deben de asumir. Aquí no asumimos partidos políticos, aviso. Porfirio Díaz era más liberal que los mismos liberales y más juarista que ni el mismo Juárez en un primer momento, ¿sí? Esta guerra de reforma de los 3 años participó en 12 batallas, fue ascendiendo de grado de mayor, teniente coronel y coronel. De hecho, en una de estas batallas sale muy mal herido. Es operado por el que sería el abuelo del gran José Vasconcelos, otro personaje muy importante en nuestra historia. Y bueno, pues después de la guerra de reforma,
lo nombran o lo quieren nombrar diputado, pero como los conservadores no se quedaron tranquilos después de haber sido derrotados, ellos deciden cobrar venganza asesinando a 3 importantes personajes de nuestra historia del Partido Liberal. Melchor Ocampo Manso, sacado de su hacienda de Pomoca y fusilado, Leandro Valle y Santos Degollado, y fueron cruelmente asesinados. Entonces Porfirio Díaz decide renunciar a la diputación para asumir la defensa y lavar, digamos, de cierta manera el honor de estos liberales. Ahí asciende a general a los 30 años de edad. Después viene la batalla de Puebla, que todos mencionábamos a Ignacio Zaragoza, pero se nos olvidaron los otros generales, ¿no? Y bueno, también hay un episodio muy interesante que el mismo Porfirio Díaz va a narrar. Él sigue la lucha contra los franceses y precisamente en una de estas batallas con el mariscal Bazaine, él es tomado prisionero. No porque no tuviera, digamos, el valor, más bien porque empezaron a desertar varios soldados, compañeros suyos, y se le empezó a acabar el parque. Si ven en la imagen que podemos ver, el mismo Díaz nos dice, yo era considerado un prisionero peligroso y Porfirio Díaz es el del caballo blanco, ¿sí? Él estaba rodeado, imagínense, por zuavos, 2 hileras o 3 de caballería y atrás húsares o soldados de élite, porque era un prisionero muy peligroso que se podía fugar en cualquier momento. Lo llevaron a Puebla, a un edificio conocido como Colegio Carolino, muy custodiado y todo, pero aún así Porfirio Díaz subió al techo y se escapó, donde ya lo esperaban algunos de sus compañeros. Entonces, pues por muy custodiado que estuviera, logró escaparse. Pero, pues después de la muerte de Maximiliano, viene estos vaivenes políticos, viene la ruptura con Benito Juárez, viene, de hecho, tiene que renunciar a ser militar Porfirio Díaz porque dice, yo no quiero pelear al lado de quien de alguna manera me apoyó, ¿no? Emite 2 planes, el plan de La Noria, porque de hecho cuando comienza este conflicto él se retira a una hacienda en Oaxaca, La Noria, pero no por ello dejó de estar activo. O sea, dijo, me dedico al cultivo de la caña, pero tengo un taller donde fabrico armas, donde empiezo a tratar de poner orden. Es curioso, el sufragio efectivo no reelección, ¿no? Con los 2 planes, con el de Sebastián Lerdo de Tejada, que está a la derecha, y bueno, pues su hermano Félix Díaz, que es el que está en la parte de abajo, fue gobernador de Oaxaca, pero a diferencia de Porfirio, él sí tenía un carácter más arbitrario. De hecho, va a combatir en Juchitán. Dicen que en Juchitán, Oaxaca, él entró a caballo a la iglesia, tomó al santo patrono, que es San Vicente Ferrer, lo amarró, lo arrastró y lo regresó en pedazos. Conservó nada más la cabeza. Y años más tarde, Félix Díaz, cuando precisamente en estas revoluciones contra el gobierno de Juárez, con su sublevación, va a ser tomado prisionero por la gente de Juchitán y le van a aplicar pues una tortura bastante cruenta. Lo van a desollar de las plantas de los pies y también le van a decir, acuérdate de San Vicente Ferrer, lo van a cortar en algunas partes. Entonces, Porfirio Díaz comienza a preparar, digamos, ya una vez derrocado Benito Juárez, bueno, Benito Juárez, acuérdense, muere en 1872, algunos dicen que mueren, otros dicen que lo murieron, y Sebastián Lerdo de Tejada asume el poder. De hecho, él también quiere reelegirse, pero por eso el plan de Tuxtepec, guiado por Porfirio Díaz, donde pues esto del sufragio efectivo, ¿no? De hecho, Sebastián Lerdo de Tejada quiere trabar amistad con Porfirio Díaz, le ofrece una embajada en Berlín, y él dice, punto número 1, yo no estoy preparado para ser diplomático. Esto lo tomo como un favor, pero, ¿sabe? Yo solo recibo favores de mis amigos. O sea, ¿qué le quiso dar a entender a Lerdo de Tejada? Y bueno, para 1876 comienza la pacificación del país.
él, bueno, se modifica, digamos, o ya se venía dando un gobierno de 4 años. El primer periodo de Porfirio Díaz es de 1876 a 1880. Aquí comienza con la idea de la construcción del ferrocarril, comienza con la idea de cómo pacificar el país. Esto es muy importante que lo entendamos. Desde 1821 hasta este momento no habíamos tenido paz, ¿sí? Eran continuas luchas, y no solamente me refiero a las intervenciones, me refiero a las guerras internas, las guerras y las pugnas por el poder, ¿sí? Eso es algo importante, guías, y que cuando les cuenten la historia se las cuenten de manera real. No que digan que, bueno, sí, el método a lo mejor no fue el adecuado, la pacificación, pero pues era un país que necesitaba paz, literalmente. Aquí empezamos también con las acusaciones de que dicen que no era nacionalista porque entregó el país a los extranjeros. Perdón. El país lo encontró en una pobreza extrema que no era nada más por Porfirio Díaz. Era una pobreza que ya se venía dando desde 1821. Cuando algún presidente de los que ustedes recuerden le dio apoyo a las clases desprotegidas y desfavorecidas? ¿Cuándo se preocuparon por proteger a las clases, digamos, a los campesinos, o proveer pues lo necesario? ¿Por qué siempre tenemos que decir que Porfirio Díaz es quien desfavoreció a las clases? ¿No? Y pues sí, efectivamente, pues tenemos, esto es una controversia que ya aclararemos más adelante, ¿no? Pero pues esta pobreza se venía arrastrando desde 1821. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y entonces, bueno, para 1881, Porfirio Díaz deja la presidencia y asume la gobernatura de Oaxaca. Ahí realiza, pues, obras de alumbrado público, la Escuela de Artes y Oficios, que eso es algo muy, muy importante. Esa es una escuela que va a tener réplica en toda la República. Una escuela para formar gente, digamos, con conocimientos técnicos en herrería o en algunos otros oficios. Aquí en Morelia, la Escuela de Artes y Oficios estuvo ubicado en lo que es ahora el Centro Cultural Clavijero. Escuela Militar de Artes y Oficios Porfirio Díaz. De esa escuela se hicieron los kioscos que adornan algunos pueblos de nuestro estado, como el de Cuitzeo, con herrería, una escalinata, planos muy bien elaborados, y ese kiosco costó aproximadamente 6,000 pesos de la época. ¿Sí? Entonces, también estableció el Monte de Piedad, comenzó con el ferrocarril de Tehuantepec, y bueno, después, en el gobierno mexicano se quedó su compadre Manuel González. Después, en 1884, retoma la presidencia hasta 1911. Aquí comienza, digamos, la crítica, ¿no? Aquí comienza, pues, digamos, pues esto que tan controversial es, pero México se modernizó, ¿sí? Todo estaba estancado, ya se los expliqué desde 1821, no había, digamos, progreso, y empieza la modernización del país. A un costo muy grande, ¿sí? De hecho, le cuesta la presidencia a Porfirio Díaz eternizarse en el poder, pero también tomemos en cuenta que los presidentes por sí mismos no toman decisiones muchas veces, también tiene que ver su gabinete. Y este grupo de científicos o intelectuales que acompañaban a Díaz tuvieron mucho que ver, ¿sí? Tuvieron mucho que ver. También Díaz tuvo que hacerse de la vista gorda de alguna manera. Permitir atropellos, pues sí, pero de qué otra manera podía lograr lo que él estaba buscando, ¿sí? Esta política de palo a palo, por ahí también hay una versión de las haciendas enequeneras en Yucatán, que hay un escritor que se llama John Kenneth Turner. Este escritor, México Bárbaro, ni siquiera estudió varias haciendas, estudia solamente una, y con esa una ejemplifica el maltrato a los peones y todo esto.
Hay que tomar en cuenta que había también caciques en los pueblos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un documento que está en Cuitzeo. Vean todo lo que se enseñaba en la escuela Porfirio Díaz. Fotografía, fototipia, imprenta, litografía, encuadernación, ebanistería, talabartería, oficios en los cuales algunos de ellos era muy diestro Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, pues era también algo que es importante. Esta es una comida que se le dio a Porfirio Díaz en Querétaro. Como pueden ustedes ver, se sirvió mayonesa con salmón, carne fría, pescado bagre en aceite, pastel de pollo, algunos vinos, y también Porfirio Díaz le va a dar impulso a la educación con la Escuela Nacional Preparatoria. Él y reorganiza el ejército. La Escuela Nacional Preparatoria es fundamental para empezar a educar. No que no hubiera escuela, de hecho sí, ya desde antes con Benito Juárez y algunos otros gobernantes se preocupaban por establecer escuelas en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, la mujer, acuérdense que la mujer, por eso también se va a crear una escuela para mujeres, donde se enseña a la mujer a ser buena esposa, bordar, hacer flores, a cocinar, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, pues comienza también una época, los bailes eran muy importantes en la época de Porfirio Díaz, en el castillo de Chapultepec, ¿sí? La modernización del país a través del teléfono. De hecho, el número 0 era el del presidente Porfirio Díaz, era el número 0, el número de él. El telégrafo, los correos, la luz eléctrica, bueno, la luz, ¿no? Son parte de lo que comienza en este periodo que vamos a conocer, que es el legado de Porfirio Díaz, y que lo borramos por considerar, bueno, pues que era un dictador, ¿no? Esto lo borramos de un plumazo. Las vías férreas, sí, ya sé, me van a decir, fueron manejadas por extranjeros, pero ya les explicaba por qué, ¿sí? Díganme, o alguien que me responda, o que me pueda dar un nombre de un mexicano, un solo mexicano, que tuviera la riqueza suficiente para apoyar al presidente para levantar el país en este momento. Que dijera, yo tengo el capital suficiente, no ocupamos de Francia, no ocupamos de Inglaterra, no ocupamos de Alemania, sino ocupamos, yo te puedo dar el capital suficiente. Tenemos un total de 19,000 kilómetros cuadrados de vías férreas a lo largo del país. Ya Benito Juárez tenía una idea un poco curiosa del ferrocarril, pretendía unir hacia Europa y América a través del ferrocarril, no sé cómo lo iba a hacer, pero bueno, también la banca se moderniza, se crea el Banco de México, lo que sería ahora Banamex, el Banco Nacional de México, ¿no? Es una oportunidad muy importante y obviamente algo que es fundamental es la cultura, el arte. Si bien estos, digamos, artistas, bueno, pues estamos con Saturnino Herrán. No sé si alcanzan a ver la imagen de la izquierda de la diosa Coatlicue, la diosa prehispánica, la diosa madre de Huitzilopochtli. ¿Qué tiene al centro? Ahorita ahorita me van a contestar. Ya sé que no tienen los micrófonos. Es Jesucristo. Esta obra se llama La Coatlicue Transformada. Es Jesucristo. Aquí está su cabello, su aureola y sus brazos. Saturnino Herrán, a pesar de que muere a muy temprana edad, muere a los 31 años, él es el iniciador del muralismo en México. O sea, todos hablamos de Rivera, Orozco, Siqueiros y se nos olvidó este. Ok, ya se van a decir, bueno, el muralismo fue para el nacionalismo después de la revolución, pero el iniciador del muralismo en nuestro país fue Saturnino Herrán, con su obra Nuestros Dioses, que está en Bellas Artes, ahí la pueden admirar. De la derecha es una vista del Valle de México, que obviamente ya no está así, ¿no? De José María Velasco, el gran paisajista, tiene unas vistas increíbles, que si ahora miramos pues la Ciudad de México, pues nada que ver. Y bueno, abajo, hacia la izquierda, Julio Ruelas, un grabador muy importante también que muere joven y que tiene, pues, obviamente, unas obras muy importantes y, bueno, pues, obviamente, José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada
es, consideramos el padre de la Catrina, ¿no? El que después va a tener Rivera en su mural, en su cuadro, del Paseo Dominicano de la Alameda. Pero no solamente es criticar el gobierno de Porfirio Díaz, sino también la sociedad de la época. Los lagartijos, que así se les llamaba a los niños bien de la época. Aquí no se alcanza a apreciar bien, pero es el gran panteón amoroso, ¿no? Ahí pueden ver a las mujeres rogándoles y, bueno, el amor que tienen los militares, ¿no? Entonces, José Guadalupe Posadas es muy importante porque él le gusta meterse, digamos, en las vecindades, le gusta meterse en lo que sería barandilla, por llamarlo ahora, y con eso, pues, hacer sus grabados. También, pues, la música es muy importante. Bueno, Juventino Rosas es uno de los compositores más, digamos, ignorados. De hecho, por ahí se comentaba, ¿no? Que no era, que un mexicano no tendría esa sensibilidad para componer un vals, porque estaba Strauss. Sin embargo, nos deja piezas muy hermosas como Carmen, el vals que le dedicó a la esposa de Porfirio Díaz, o el vals Sobre las olas, ¿no? Macedonio Alcalá, los de Oaxaca no me dejarán mentir, el himno de Oaxaca, Dios nunca muere, una de las composiciones más hermosas y con más sentimiento. Genaro Codina, a lo mejor no lo ubican muy bien, pero la pieza sí, porque es una época también de las marchas militares, es la marcha de Zacatecas, la reconocida marcha de Zacatecas. Y bueno, pues también se da impulso al teatro. Ojo, sí hay obras, aquí por ejemplo, en Morelia, tenemos muestras muy claras, ¿no? Por ejemplo, La Caperuza Encarnada o La Mancha que Mancha son dos obras que se representaron en Morelia. Pero, por ejemplo, comienza el teatro también a tener funambulistas, ilusionistas, que es una crítica que le van a hacer al espectáculo, ¿no? Van a decir, ¿cómo es posible que tengas este tipo de gente, ¿no? De hecho, por ahí algunos críticos de teatro dicen que ante las funciones que exhibían, las mujeres estaban más preocupadas por cuidar su escote ante un cateo de militares y los hombres en perseguir a bastonazos a las ratas que corrían por todos los pasillos. Otro impulso importante durante este periodo fue el cine. De hecho, dicen que cuando exhibieron por primera vez esta imagen que ven a la derecha del tren llegando, que mucha gente se espantó y salió corriendo porque pensaron que el tren se les venía encima, ¿no? También dicen que el primer actor del cine nacional fue Porfirio Díaz, porque hay una película o tipo que llamaríamos una documental que se llama el presidente a caballo, ¿no? Las letras, pues obviamente tienen un gran impulso. No serán totalmente porfiristas, pero son políticos. Vicente Riva Palacio, que fue gobernador de Michoacán, el autor de las frases contra Carlota, ¿no? La canción esa de Adiós, Mamá Carlota. En este año de Porfiriato se va a publicar México a través de los siglos. Una gran compilación desde el México prehispánico hasta el periodo de Reforma. Hay que tomarlo, como siempre les digo, todo con subjetividad, hay que ver, ahora sí que si son liberales, conservadores, el que escribe, pues cada quien va a escribir de acuerdo a cómo te va, ¿no? Y bueno, Ignacio Manuel Altamirano, Navidad en las Montañas es un cuento muy bonito, se los recomiendo. Y el gran poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón. ¿Quién no ha escuchado de Mamá Soy Paquito? ¿No? Las velas que olían a curas y tuve en aquel catre tan tiesa, tan muda, tan fría y tan seria, Mamá Soy Paquito, no haré travesuras. Es una obra muy bonita de Salvador Díaz Mirón. Y bueno, pues obviamente también la modernización conlleva grandes obras arquitectónicas como las que vemos. Bellas Artes, a la izquierda, Adamo Wari, que si bien no se terminó en este periodo, pero es pues la edad, digamos, en la época del hierro. En la construcción están viendo también el Ángel de la Independencia. Bueno, así lo conocemos. Su nombre original es la Victoria Alada, ¿sí? El edificio de Correos también es una obra. Los panteones más bonitos
incluso hasta un manicomio que es considerado el manicomio de la Castañeda como, bueno, en ese entonces un centro modelo para la curación de enfermos mentales, que después, bueno, vendrá en otras narraciones. Y bueno, llegan negocios como el Palacio de Hierro, con capital francés, Liverpool, ¿no? La panadería, bueno, aquí voy a ser comercial, El Globo, 1884. Dulcería, no sé si alguien conoce la dulcería Celaya, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una época sí marcada por desigualdad, sí marcada por una represión bastante violenta, pero una época de modernización en nuestro país. Y bueno, pues obviamente, perdón, comienzan los descontentos, comienzan las manifestaciones encabezadas contra Porfirio Díaz por esta dictadura perpetua, entre comillas, ¿no? Y bueno, también, bueno, Francisco Indalecio o Francisco Ignacio Madero es un rico hacendado del norte que comienza pues a conspirar contra este gobierno. Porfirio Díaz ya está muy grande, ya es una persona muy mayor, nos dice en esta obra que les mencionaba al principio de Pedro Ángel Palou, ¿no? Una persona que ya no tenía, digamos, la fuerza y la entereza de antes para poder, pues, sostenerse más en el poder, ¿no? Finalmente, lo que hace Porfirio Díaz es renunciar a la presidencia y se va en el barco El Ipiranga en 1911 rumbo a París. Perdón, contradictoriamente, a pesar de que se enfrentó con los franceses, en Francia lo reciben como un héroe. Ahí va a pasar sus últimos días, pues con nostalgia, y hasta la fecha no se le permite regresar a México. Hasta la fecha no se permite regresar, digo yo, aunque sea, bueno, pues no sé, aquí vamos a entrar en polémicas, ¿no? ¿Por qué castigar a alguien, un personaje, si nuestra historia está llena de seres humanos ante todo? Seres con debilidades, seres que tienen ciertas particularidades, ¿no? Entonces, ¿por qué hasta ahora seguimos armando esa polémica? Perdón, porque decimos que era, bueno, que con la iglesia, pues la iglesia no tuvo, les digo, primero era muy anticatólico, después tuvo que, pues, ayudarse de la iglesia para controlar también al pueblo, pero no es el primer presidente que lo hace. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Ahora sí, esperamos todas sus preguntas, dudas, comentarios. Si algo quieren aclarar, pues aquí estoy para ayudarles. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica para la maestra? ¿La puede escribir aquí? Irma Casas nos dice que está muy contenta, que le encanta la historia de Porfirio, Katy, y más por la forma en que tú narras. Y estamos más bien hablando de una época. Dice que, ¿qué nos puedes decir acerca de la ciudad de Mérida y sus edificios? No tengo referencia, pero la mayoría de los estados se modernizaron a partir del porfiriato. O sea, de alguna manera fueron adquiriendo ciertos, digamos, ideas un poco afrancesadas, ¿no? De estos grandes balcones o los aleros o alguna cuestión de ese tipo. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿por qué no tuvo descendencia con Carmelita? Pues no se sabe, o sea, realmente no se supo porque él sí era bastante prolífico, ¿no? De hecho, tuvo una hija fuera del matrimonio cuando estaba casado con Delfina, Amadita Díaz, que fue otro motivo de controversia porque su marido era gay. Si recuerdan, en un baile famoso de los 41, ¿no? El yerno de Porfirio Díaz fue atrapado vestido de mujer, que de hecho Porfirio nunca permitió el divorcio.
Entonces con Carmelita no se sabe por qué nunca tuvieron descendencia. Muy bien, pues hasta aquí son las preguntas que identifiqué. Dani, ¿identificas alguna otra? Bueno, aquí igual están escribiendo sobre el grado de masonería de Porfirio Díaz, que dicen que al parecer sí llegó al grado 33. Sí, eso lo menciona Enrique Krause en su biografía de Porfirio Díaz, nos dice que sí, que alcanzó el grado 33 o gran maestro. Y esto fue debido a, bueno, a Marcos Pérez, pero digamos que pues no podemos negar que muchos presidentes son masones, aunque vayan a la Basílica de Guadalupe. Dice, ¿cuál era la relación entre Díaz y Luis Vallarta? No recuerdo, no tengo idea de quién es el personaje, si me pueden ayudar. Ahorita checamos. A ver, estamos viendo las preguntas. Algunos comentarios por ahí estaba viendo de que alguien dice que fue también asesino. Pues era, no propia, bueno, pues asesino que mató a matar a Ramón Corona. Pero bueno, pues digamos también es el momento, son los hechos y qué presidente no ha sido asesino. Perdón, digamos, Anastasio Bustamante mandó a matar a Vicente Guerrero, pagó a un amigo de Vicente 50,000 pesos para que lo mandara a matar. La política se llama palo palo. Sí, no fue a lo mejor lo correcto, pero tenía un ejército de rurales. El país tenía que pacificarse, había mucha violencia. Que si Dice, ¿habrá sido amenazado el general para dejar la presidencia? No amenazado, más bien ya estaba, como él dice, cansado. Ya no podía gobernar como tenía, digamos, pues en sus primeros momentos, ya era un presidente bastante mayor, ¿no? Entonces, pues más que amenazado es como ya cansado y dijo, bueno, ya, voy, ¿no? Sí presionado porque hubo muchos levantamientos, ¿no? Hay muchos levantamientos contra él y pues esto a lo mejor ya va a ser un factor así importante. Acá tengo una pregunta en el WhatsApp que dice, ¿qué tuvo que ver con él el Monte de Piedad? Porque la historia de Pedro Romero de Terreros menciona que don Pedro fue el creador. Sí, efectivamente, él fue el creador en el siglo XVIII, pero Porfirio Díaz establece Monte de Piedad en diferentes lugares, eso también lo menciona Enrique Krause, lo establece en diferentes estados para ayudar, digamos, en la economía. O sea, sí, yo sé que fue establecido en el siglo XVIII, pero Porfirio Díaz lo va a retomar, digamos. Ok, Dani, Aquí alcanza. Ignacio Luis Vallarta y dice que iba a ser el sucesor de Díaz, pero él decide nombrarlo secretario de Exteriores y así debilitar su postura. Sí, él fue quitando, digamos, de su camino a personas que consideraba como fuertes y de hecho su compadre Manuel González, pues digamos, al final lo va a dejar fuera del camino, ¿no? O sea, ante todo, Porfirio Díaz fue una persona muy inteligente, una persona que sabía quién podía, digamos, causarle más conflicto, ¿no? O sea, como les dije, guías, hay que ver ante todo al ser humano. Todos son seres humanos con debilidades, fortalezas, y no hay que tirar etiquetas. Eso es la que en la historia nos han enseñado y hay que quitarnos esas etiquetas. Buenos, malos, historia blanca, rosa, negra, morada, no señores. Es importante saber nuestra historia nacional y conocer y reconocer quiénes fueron estos personajes. Independientemente de lo que se ha comentado, les digo y eso, que Enrique Krause pues es un historiador bastante crítico, ¿no? Pero pues su biografía es muy interesante, se las recomiendo. O este Pedro Ángel Paló que les mencionaba yo. Entonces, sí es importante, guías, por favor, cuando nosotros somos apartidistas como guías, no podemos ponernos a pelear que si era de un partido, que si era azul, verde, blanco, amarillo, morado. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que nos dejó, lo que nos interesa es lo que hizo y quién fue, porque los extranjeros muchas veces conocen más de nuestra historia que nosotros mismos y valoran mucho más a los personajes que nosotros mismos. Y pues, perdón aquí si me voy a meter en un problema con Benito Juárez. Benito Juárez, siendo indígena, repudió su propia raza. Dictó las leyes más duras contra la privatización de la propiedad indígena
Entonces, por eso, aquí no es blanco-negro, aquí es estudiar, analizar, amar nuestra historia, conocer la profundidad y que sepan realmente que no les disfracen la historia. Es enseñarles tal y cual es. Aquí hay una muy interesante de Rodrigo Ramírez que nos pregunta, en su entrevista con el presidente, no sé, creo que no era presidente, sino era un reportero norteamericano. ¿Díaz buscaba algo? Friedman, pues Sí. nada más lo que siempre buscaba era el reconocimiento internacional. Acuérdense que eso es algo que nuestro país, desde Guadalupe Victoria, buscaban el reconocimiento internacional, mostrar a México como un país, en este caso, con Porfirio, un país que se estaba modernizando, un país que era digno de fiar, ¿no? Aunque digamos esto fue al interior pues vimos la situación que les decía de carencias y eso, pero eso no es obligado de Porfirio Díaz. Por aquí alguien menciona también, o me están diciendo, Alicia Hernández, que si no se hubiera casado con Carmelita no hubiera hecho todo lo que hizo. No. Carmelita fue muy importante, pero hizo lo que hizo por él mismo. Ella fue muy importante, sí, como su pareja, como la que le dio, lo pulió, digamos, enseñarle modales, enseñarle, digamos, el mundo, ¿no? De hecho, su luna de miel la pasan en Nueva York, ahí es también nombrado, empieza una feria, ¿no?, de ciencias. Carmelita fue un apoyo, pero Delfina, no podemos olvidar a Delfina. Delfina fue su primera esposa y Delfina fue también una mujer que lo impulsó, que él quiso profundamente, ¿no? Entonces, lo que les digo, son seres de carne y hueso. Ok. Y una pregunta, Dani, Uh-huh. una chica de que dice que Porfirio Díaz, ¿qué papel jugó Porfirio Díaz en el control de la guerra de castas? Pues la guerra de castas es, bueno, aquí dice Quintana Roo, pero también se daba desde Yucatán. O sea, él tenía un ejército de rurales muy bien entrenado, ¿no? Y además, pues realmente los que gobernaban en esos lugares eran los caciques. Yucatán, Quintana Roo ya venían teniendo problemas desde antes de la guerra del 46. De hecho, fueron reprimidos de manera muy violenta. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, maestra, no sé si me permite, Ros. Sí, adelante, Dani, claro. ¿Cuál fue el papel y qué tanta injerencia iban a tener los científicos durante el gobierno de Porfirio Díaz? ¿Y cómo califica los papeles de sus secretarios de instrucción pública? Que primero tengo entendido que fue Joaquín Barandi Quijano y después fue sustituido por don Justo Sierra Méndez. Pues, a ver, Dani, pues precisamente los científicos, estos intelectuales que podríamos llamar o poner entre comillas, manipularon al presidente. O sea, era su grupo que lo aconsejaba, ¿no? Una manipulación, no quiero ser con término despectivo, ¿no? Pero así como, bueno, se va a hacer esto. Es un papel muy relevante el que juegan. Ellos son, digamos, la mano detrás de lo que está pasando. Y sus secretarios de educación, pues es fundamental. Ya les decía con la Escuela Nacional Preparatoria, el positivismo en México y darle impulso a este tipo de educación, el papel del verdadero maestro que después va a retomar José Vasconcelos, ¿no? La alfabetización de Vasconcelos, que ese es un tema muy interesante también, alfabeto, pan y jabón. Hacer un país que leyera, un país, pues sí, estábamos en la miseria como hasta, les digo, se ha mencionado, pero sí es muy importante el papel de estos ministros. Muy bien, pues alguna otra pregunta, Dani, que estés identificando. Por aquí veo que nomás que no dice el nombre, fíjate, nomás dice Galaxy J4. Es Carlos, creo, Carlos Cardoso. Dice, No sé. al mencionar que Porfirio Díaz renuncia a la presidencia, considero que le resta el movimiento encabezado por Francisco I. Madero. ¿Qué podría apuntar al respecto? Cabe hacer mención que en Guanajuato tenemos muchos ejemplos del periodo porfirista. Pues obviamente al renunciar, pues es como decir, pues ya no tiene, digamos, sentido esta rebelión, aunque, ojo, sí, digamos, el disfraz es tirar a Porfirio Díaz. Ese es el disfraz con el que se lanza, pero realmente ¿estás afectando mis privilegios? Como terrateniente. Entonces, por eso es importante, les digo, retomar esto, ¿no?
O sea, sí, la intención pues era, digamos, derrocar al dictador, entre comillas, pero pues también aprovechar para que no se vieran afectados mis intereses. Y acuérdense cuando Madero toma la presidencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Va a luchar por el desarme, y aunque Zapata inicia con esto de tierra y todo libertad, pero pues dice, bueno, lo siento, ya era como que ahorita queríamos tirar a Díaz y esperar lo que sigue, ¿no? Y él junto con Iturbide son de los personajes que no queremos en la historia. No hay, imagínense, bueno, si dicen por ahí leí algo de que decía que Porfirio Díaz levantó muchos monumentos o algo así como en su honor. No, acuérdense que estábamos celebrando el centenario de la independencia y que se hizo con gran gala, y se levantó pues la Victoria Alada, el ángel de la independencia, a diferencia de otros presidentes que levantan bustos exaltando su figura. Yo no he visto hasta ahorita, o lo que menciona Enrique Krause, alguna deificación de la figura de Díaz. Aquí hay una pregunta que hace Héctor Becerra que nos dice, ¿qué nos puede comentar acerca de Justo Sierra, que le envía una carta al general Díaz? Esa es la pregunta. Te debo la respuesta. Déjame investigar y con gusto más adelante te lo puedo decir. Muy bien. Pues dice que tanta influencia tienen los hermanos Flores Magón en Francisco y Madero cuando se encuentran en Estados Unidos. Pues recordemos que de hecho a los Flores Magón se les considera como técnicamente como son los que inician el movimiento, son los, digamos, los más importantes del movimiento, los demás son secundarios. Los Flores Magón son los personajes más relevantes en este movimiento. Muy bien. Dice, ¿se tiene el dato cómo terminó Porfirio Díaz sus últimos días? Pues con mucha nostalgia, ya muy grande, tenía casi 85, 86 años, y pues creo muere de muerte natural en París, añorando México. De hecho, por eso les recomiendo este libro de Pedro Ángel Palou, Pobre Patria Mía. Ahí, de manera novelada, es como si hablara Porfirio Díaz, ¿no? Y está haciendo, pues, el recuerdo de lo que fue pues, su gobierno y etcétera, ¿no? De la descendencia de Porfirio Díaz no tengo conocimiento, por ahí deben de haber algunas familiares, ¿no? Posiblemente, bueno, nada más de la familia de Delfina llegaron 2 hijos a la edad adulta, y Amadita Díaz, que era una de sus hijas preferidas, pero ahorita pues sería ver o conocer quiénes son de los descendientes. Pedro Ángel Palou. Dice que ¿qué puedes decir del fallido atentado contra don Porfirio en sus últimos años de presidente? De esto no tengo noticia. De esto sí no. ¿Qué tan apegada es la telenovela del vuelo del águila a la vida de don Porfirio? Pregunta Nadia Pau. Pues es de las pocas novelas que a mí me agradan, de históricas, obviamente con sus libertades y todo lo que implica, pero sí es una novela que podemos ver, digamos, y que podemos estudiar. De hecho, creo que ahí participa, bueno, como escritor Krause, de que escribió la biografía de Díaz. Entonces creo que sí puede ser una buena referencia, igual que el cine. Si recuerdan, también en el cine mexicano en los años 40 hay una serie de películas que se refieren a la nostalgia porfiriana, y que no nos habla de Porfirio el héroe o el dictador, nos habla de un Porfirio humano, humanizado. Está la de México de mis recuerdos, Yo bailé con don Porfirio, ¿no? Entonces son, digamos, referentes que podemos utilizar para contextualizar. Muy bien. Okay. Aquí hay una que dice, ¿qué tan cierto es que la familia Díaz tuvo relación con el Principado de Mónaco? No, eso no es, son de los mitos que surgen alrededor de don Porfirio, pero no. Muy bien. Pues, ¿alguna otra pregunta aquí que tengan por escrito, chicos, que podamos ayudarles? El texto que les recomiendo es el texto que les he estado mencionando de
Krause, sobre la biografía de Porfirio Díaz. Enrique Krause, perdón. Este es uno de los tomos. Enrique Krause es uno de los biógrafos de Porfirio Díaz. Y bueno, pues si quieren entrar un poco también, digamos, en la polémica, les recomiendo este libro de El Fisgón, que es un caricaturista, se llama El país en el llorón de Camole, que es uno de los apodos con los que conocen a Porfirio Díaz, que dicen que lloró durante una batalla que perdió, pero ese es un análisis muy interesante de la prensa del periodo, de las caricaturas que se comenzaron a hacer, no solamente contra Porfirio Díaz, sino contra otros gobernantes. Entonces yo les recomiendo, si pueden tener acceso a este libro, bueno, pues también, ¿no? O los de Historia General de México, del Colegio de México, el volumen 2, les puede ayudar muchísimo. Tenemos una pregunta de nuestro colega y amigo José Manuel Palafox, pero no la encuentro. José Manuel, ¿la puedes volver a escribir, por favor? Estaba preguntando acerca de la influencia de los científicos en el gobierno de Porfirio Díaz, pero... Ok. Pero ya la contesté, fue lo ya que la le contesté contestó. a Dani. Sí. Muy bien. Querido Palafox, me comenta la maestra lo que escuchaste, que ya la contestó sobre la relación con los científicos y los investigadores. Muy bien, pues por lo que veo ya estamos terminando, los tiempos ya nos están absorbiendo. Recuerden que a las 7 tenemos otra charla. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir acerca de este personaje que genera tantos sentimientos encontrados en muchas personas? Pero como dice la maestra Katy, nuestra obligación como guías de turismo es hablar siempre de lo mejor. Y como de lo mejor que tiene México, y pienso que México es un país tan grandioso que está hecho de todos estos módulos de la historia que han hecho la gran nación que somos ahora. Y como bien dice la maestra, el guía de turismo, en nuestras charlas de cultura turística que hemos tenido en los diplomados, se ha dicho que estamos, ni religión, ni fútbol, ni política, ¿no? En este caso solamente rescatar todo lo bueno que han dejado nuestros antepasados, y pues Porfirio Díaz tiene que ver en la formación de lo que somos ahora en México, y como él, así como muchos otros, podemos hablar siempre lo bueno y podemos hablar todo lo que se ha rescatado de bueno, tanto de un periodo como de otro. Entonces, quiero agradecer infinitamente la disposición de la maestra Catalina, las grandes aportaciones que ha hecho a nuestro acervo y a nuestros conocimientos históricos de México. Katy, muchas gracias, además de ser maestra, y yo siempre insisto, maestra Katy, ella me dice, Ros, soy tu amiga, dime Katy, pero es que sabe tanto que me impone mucho su personalidad. Ay, por y favor. Bueno, Dani, gracias por todo. Amigos, colegas que se conectaron, inclusive hay colegas de otros países. Espero que esta plática les haya sido de utilidad, que los haya animado a seguir viendo con buenos ojos todo lo que México es, estas aportaciones al arte que se hizo en este periodo histórico de la República, todas estas aportaciones a la arquitectura, que realmente nosotros los guías estamos siempre difundiendo las bellezas, todos estos kioscos tan maravillosos que tenemos en las diferentes partes de México, en los pueblos, en los pueblitos, en las ciudades, escultura, la pintura, todas estas manifestaciones artísticas y culturales que fueron posibles en esta época. Y desde luego sé que hay, como les digo, sentimientos encontrados de los latifundistas, los caciques, la pobreza, la minería, cómo fue entregada a otros países, pero no vivimos en ese tiempo y lo que tenemos ahora, eso es lo que más importa. Entonces, muchas gracias a todos, les agradezco su asistencia y muchas gracias, Katy, por compartir con nosotros tus conocimientos. Son todos, ha sido un placer estar con ustedes. Mira, ay, ahorita sí los puedo ver casi a todos, Sirian, Paco, estaba extrañándote, Paco Mora, no te veía. Sí, no, iba a hablar, pero se personas, la sala con 100 personas y 87 personas en el Facebook Live. Así que, Katy, como siempre, arrasas con la audiencia cada vez que va a hablar Katy. Mira por acá Luis Borbón, Ruth Camacho, bueno, Lupita Méndez, Iriam del Valle, Adi, que están también bien ocupados en esta pandemia, van a salir bien listos y con mucho conocimiento ahora que regresen los turistas. Miguel Rubio, que también es de los que nunca falta. Y estoy muy feliz de todos los que alcanzo a ver aquí. Déjame ser, Alicia Hernández,
Eduardo Pérez, bueno, Magali, Marce Cardoso, Amparo, estuvimos más de 100, en serio. Audona Aburto, Melitón Blanco, Dani de Vallarta, estos guías que estamos ávidos, maestra, de recibir y de agradecerte todo lo que tú nos lo dices de una manera tan bonita, tan linda, tan documentada, con todo bien estructurado, que eso realmente a los guías nos sirve muchísimo a la hora de salir a hablar de México, a hablar de nuestro gran país. Muchas gracias a todos y nos vemos a las 7. Nos vemos a las 7. Muchas gracias a todos también. Y aquí estoy a la orden, lo que se les ofrezca, lo que quieran, pues con todo gusto, nada más me dicen y con todo gusto. Ay, mi Katy, tan linda, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos a las 7 de la noche porque lo que sigue está también magistral, el tema del Pinacate, esta zona declarada como Patrimonio de la Humanidad ahí en Sonora. No lo podemos perder, la verdad yo quiero aprender mucho más de esto del Pinacate, son todos bienvenidos, nos vemos a las 7, si Dios quiere, aproximadamente en 1 hora, aquí los esperamos de nuevo, a los que así lo deseen, están invitadísimos. Hasta el ratito, buenas tardes. Gracias Dani, gracias Ivonne.